Ya vamos a seguir actualizando esa información. Nos vamos ahora a una actualización de las noticias del mundo, nuestro bloque internacional. Había mucha expectación por lo que fuera a decir Donald Trump ayer en un mensaje que se había anunciado a la nación y al mundo ayer por la noche. Sin embargo, finalmente no cumplió las expectativas y en buena hora quizás. Giselle Guerra nos va a contar a esta hora de la mañana qué fue lo que ocurrió. ¿Cómo estás, Giselle? Buenos días. ¿Cómo estás, Seba? Bueno, estábamos expectantes a este discurso que se había anunciado el día anterior de parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, claro, respecto a lo que hasta el día de ayer por la noche seguía siendo una incógnita, de qué iba a tratar finalmente este mensaje, que terminó siendo más bien una especie de cuenta anual de lo que había sido, ¿no?, su primer gobierno, exactamente, su primer año de gobierno particularmente, Seba, y en un formato que estaba reservado para grandes ocasiones. Por eso también la expectativa que había detrás de lo que pudiera decir el presidente de Estados Unidos. Claro, porque se convoca a este punto de prensa. La convocatoria llegó el martes, de hecho. El martes, Entonces dicen, ok, a las 11 de la noche el miércoles Donald Trump va a dar un punto de prensa y un anuncio que se entiende importante. Y muchos lo vinculaban a la situación con Venezuela en particular. Sí, sin duda. Y aquí la expectativa estaba porque horas antes uno de los presentadores conservadores, Tucker Carlson, había dicho en una especie de entrevista que Trump estaba listo para esa noche dar a conocer que Estados Unidos iniciaba una guerra con Venezuela. Eso aproximadamente unas 6 horas previo precisamente a que se concretara este mensaje que dio Donald Trump desde una de las zonas que están reservadas para la recepción diplomática. Un mensaje de 18 minutos donde habló de los aranceles, de las medidas migratorias. Otra vez hizo alusión a que él había logrado detener 8 guerras en lo que va de su segundo mandato, y evidentemente con el foco al expresidente de Estados Unidos, Joe Biden. Una de las frases que quedaba el día de ayer era: hace 11 meses heredé un desastre. Varios temas, pero en ninguno mencionó directamente a Venezuela. Y claro, allí la expectativa que se había generado durante la tarde y la preocupación, por cierto, de que esto pudiera originar un conflicto se desinflaba finalmente cuando Donald Trump empezaba a hablar. Y por eso decíamos, en buena hora quizás no se cumplieron esas expectativas. Podría haber sido un anuncio realmente duro y catastrófico eventualmente también para Venezuela, el que se anunciara ya derechamente una guerra, no solo advertencia, sino algún tipo de acción militar directa en contra de Venezuela. Claro, esa era la mayor preocupación, teniendo en cuenta estas declaraciones que había entregado este locutor conservador, donde hablaba directamente de un conflicto, no de las medidas que ha estado aplicando Estados Unidos en estos meses. Y eso evidentemente elevaba las alertas y las reacciones también. Pero antes de revisar precisamente qué dijeron desde el régimen de Nicolás Maduro, vamos a revisar parte de ese mensaje que entregaba el día de ayer el presidente de Estados Unidos. Esta noche, después de 11 meses, nuestra frontera está segura, la inflación está detenida, los sueldos están subiendo, los precios están bajando, nuestra nación es más fuerte, Estados Unidos es respetado y nuestro país ha regresado más fuerte como nunca jamás. Estamos encaminados a una explosión económica como la que no hemos visto pronto. No puede haber un mejor tributo para esta ícono épico de este regreso de Estados Unidos que comenzó hace un año. Bueno, ahí estábamos escuchando parte del mensaje que entregaba Donald Trump el día de ayer, una jornada donde no solo se había mencionado de parte de Tucker Carlson la posibilidad de que se iniciara una guerra, porque él en rigor habla de que Trump estaba listo para dar ese mensaje al país, sino que también Trump había mencionado en su publicación en Truth Social la jornada anterior que lo mejor está por venir, sin hacer alusión directa a algún tema en específico, pero a eso además se suma que este formato de dar discursos televisivos, Donald Trump solo lo había utilizado 2 veces anteriormente. Uno de ellos fue cuando Estados Unidos anunció el ataque a Irán contra los depósitos y las plantas de producción nuclear que existen en ese país, y el segundo mensaje lo dio más recientemente, ¿no?, con el ataque a Charlie Kirk. Por tanto, existía también allí el antecedente de que si Donald Trump iba a entregar un mensaje de estas características, tenía que ser para hacer un anuncio mucho más grande, no necesariamente para hacer un recuento de lo que habían sido sus primeros 11 meses de gobierno. Lo que sí anuncia Trump en materia militar es un bono precisamente para los militares. Se habla de más de 1 millón de personas que van a recibir $1.700 aproximadamente como parte de los esfuerzos, señalaba allí Donald Trump, de
revitalizar precisamente la labor que tienen los militares en ese país. Lo cierto es que Nicolás Maduro respondía antes incluso de este mensaje, Seba. Señalaba, por ejemplo, que con declaraciones anteriores de Donald Trump respecto del petróleo y de la tierra venezolana, allí, a juicio del dictador venezolano, Trump dejaba en claro cuál era el objetivo detrás de estas acciones que ha emprendido Estados Unidos. Pero además mencionaba Nicolás Maduro, y que te diría, Seba, era otro de los puntos que hacía preguntarse finalmente cuál iba a ser el mensaje de Donald Trump durante la noche. Sí. Es que Maduro señalaba, se pretende un cambio de régimen para imponer un gobierno títere que no duraría 47 horas, mencionaba, insisto, Nicolás Maduro antes del mensaje de Donald Trump. Claro. Y eso nuevamente hacía elevar las alertas y las preocupaciones de cuál iba a ser el tono finalmente del presidente de Estados Unidos. Lo que uno puede entender en todo caso es que ha ido corriendo el cerco cada vez más a Estados Unidos. No plantea Donald Trump, no da avisos de querer dar pie atrás en ese cerco respecto a Venezuela, y uno queda con la sensación de que estamos ante un anuncio inminente de algo que pueda ocurrir, salvo que las negociaciones que se puedan estar dando, digamos, fuera de cámara, claro, ¿no? Y en privado estén avanzando de manera más rápida de lo que uno podría prever hace un tiempo atrás. Y uno también podría entender que detrás de este tipo de acciones, no de dejar la expectativa ahí en el aire, ¿no? ¿Cuál podría ser ese mensaje? Puede ser, sino también otro tipo de estrategia, ¿no? Por ejemplo, que hace de cara al público. Vamos a revisar qué mencionó Nicolás Maduro el día de ayer, horas antes precisamente de este discurso del presidente de Estados Unidos. La verdad ha sido develado. Se pretende en Venezuela un cambio de régimen para imponer un gobierno títere que no duraría ni 47 horas, que llegue a entregarle la Constitución, la soberanía y todas las riquezas y convierta a Venezuela en una colonia. Sencillamente eso no va a pasar. Nunca, jamás. Never, never in the life. Venezuela será colonia de nada, de nadie, jamás. Bueno, ahí está la declaración de Nicolás Maduro. Never, never, dijo. Sí, otra vez utilizando el inglés, por cierto, para hacer alusión a Estados Unidos. Más allá, ¿no?, de lo que puede ser el tono que ha tenido Nicolás Maduro al hacer estos anuncios de no a la guerra en inglés, ¿no?, y que han sacado varias risas en algún momento. Lo cierto es que la tensión se mantiene, la preocupación, por cierto, sigue creciendo, teniendo en cuenta lo que vimos el día de ayer. Y te diría que más de alguna persona consideró en algún momento que efectivamente Donald Trump iba a hacer este anuncio, aunque afortunadamente, ¿no?, por la región, eso no ocurrió el día de ayer. Habrá que ver finalmente cuáles van a ser los próximos pasos que va a adoptar aquí la Casa Blanca. Al menos hasta este momento se mantiene la tensión latente allí en la zona, con la presencia por lo demás de las tropas estadounidenses en el Caribe. Vamos a avanzar, nos vamos hasta Brasil, ya lo habíamos mencionado el día de ayer, Seba, lo adelantábamos, esta votación que iba a llevar a cabo el Senado para rebajar la condena del expresidente brasileño Jair Bolsonaro. Y como se planteaba una posibilidad, el Senado finalmente lo ha aprobado, 48 votos a favor, 25 en contra, una abstención. Se da luz verde a este proyecto de ley que rebaja las penas de cárcel para el expresidente brasileño y el resto de los condenados por golpismo. Y con ello además hay una modificación. En este caso particular, con este proyecto de ley, solo se cuenta la pena más grave, la que tiene más años al momento de dictar una condena y con ello una sentencia. No se suman los delitos, sino que solo se tiene que cumplir la pena más alta, según reportan a esta hora los medios locales. Segundo paso entonces, ya la semana pasada la Cámara de Diputados también había hecho lo suyo y se estarán preguntando quienes se nos están viendo y escuchando a esta hora, bueno, ¿esto cómo beneficiaría al expresidente Jair Bolsonaro? Bueno, recordemos que su pena actualmente es de 27 años de cárcel. Con esta modificación, con este proyecto de ley, pasaría entonces a 21 años y de los 6 años que en rigor debería cumplir tras las rejas, ahora serían apenas 2. ¿Qué queda por resolver en este caso? Bueno, la firma del presidente de Brasil, Lula da Silva, quien ya ha señalado además de alguna oportunidad que está en contra de este proyecto de ley. Se ha mencionado, lo ha dicho Lula, lo ha señalado en las últimas horas también figuras del gobierno, que Lula va a vetar esta iniciativa. Pero lo que plantean aquí los medios locales es que los congresistas de todas formas pueden restaurar este texto prácticamente de manera
inmediata. ¿Qué otra opción le queda a la izquierda entonces? Bueno, acudir al Tribunal Supremo para cuestionar su constitucionalidad. Habrá que ver finalmente cuál va a ser la determinación que adopte allí la justicia. Lo cierto es que Bolsonaro está cumpliendo esta pena de cárcel hace un mes atrás, en esta condena de 27 años y 3 meses de cárcel. Desde los primeros días se hablaba de todas formas de esta amnistía al expresidente brasileño. Y claro, aquí finalmente la derecha logra encontrar este proyecto de ley que ha logrado pasar la Cámara de Diputados y el Senado. Habrá que ver finalmente, Seba, en qué situación queda esto, teniendo en cuenta además el estado de salud del expresidente brasileño. Su círculo ha señalado que está bastante complejo ese tema. Se habla de un estado grave, complejo, progresivamente debilitado, algunas hernias detectadas recientemente. Todo esto como consecuencia del ataque que sufrió en 2018. Claro que sí, una señal bien importante en todo caso la que se puede dar en el escenario político. El próximo año hay elecciones presidenciales. Exactamente. Sí, y eso le da otro contexto también. Totalmente, y teniendo en cuenta además este viraje a la derecha que hemos visto por lo demás en nuestra región, la figura de Bolsonaro sigue siendo predominante, ¿no? En la política brasileña, aunque recordemos que hasta este momento él no podría participar de esas elecciones, está inhabilitado hasta el 2030. Hay algunas figuras dentro de su familia que también suenan como posibles candidatos, no necesariamente como favoritos, pero también da cuenta por lo demás del peso que tiene el apellido Jair Bolsonaro, más bien en Brasil. Claro que sí. Isel Guerra con las noticias internacionales, actualizamos otras más adelante. Nos vemos, Seba. Nos vemos.